como hemos aprendido, como cada uno de los hermanos que habrán de pasar, algunos estarán recordando acerca de todo lo que el Señor ha hecho y gozándonos en el Señor de cómo ver cómo Dios obra en cada vida, en cada hermano. Es una bendición ver cómo Dios bendice, ministra. También el mes pasado pudimos agradecer al Señor por 44 años de Martínez Moreno. Los hermanos estuvieron en ese lugar y fue una bendición recordar lo que es Dios para nosotros. Amén. Vamos a compartir la palabra que nos cita en segunda de Pedro, pero vamos a ir leyendo desde el capítulo 1 para encontrar lo que el Señor nos quiere hablar por medio de esta epístola. Segunda de Pedro, del capítulo 1. Vamos a ir viendo algunas cosas de algunos versículos para entender qué es lo que nos dice capítulo 3, versículo 13. Capítulo 1, verso 1 dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a lo que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y es ahí el comienzo. Pedro, en estas dos cartas, que nosotros podemos decir que son breves, hace una exposición del Evangelio. Y si empezamos a ver en cada capítulo de las dos cartas que el Señor le da para que escriba, vemos la exposición que él ha recibido del Evangelio y es una bendición. Y este es un concepto claro que tiene, cuando nos dice de que cada uno de nosotros hemos recibido esta justificación por medio de Cristo. Y al ser eso, ahora todos tenemos esta común fe entre judíos y gentiles. También entre esta nueva generación que comienza a ver Pedro y aquellos que habían seguido y habían estado y escuchado, caminado y vivido con el Maestro, con Jesucristo. Y ahora él comienza a ver cómo el Evangelio se empieza a expandir. Y es por medio de la fe. Y él puede reconocer a dónde escribe. En la primera carta él escribe a toda una zona, se entiende de que esta carta él la escribe específicamente a una iglesia, y ve cómo la fe obra en todos aquellos que el Señor había llamado. El versículo 3 nos dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. En este versículo ya vamos a ver de qué manera el Evangelio en nosotros nos lleva a poder actuar juntamente con Dios, donde estamos como cooperamos en el crecimiento de la obra del Señor en nosotros. Lo que se habla, lo que se entiende acerca de lo que es la responsabilidad de cada uno que nosotros tenemos y la soberanía de Dios. Y en este caso vamos a ver que Él nos dice de que todo lo que nosotros estamos disfrutando en la vida y en la piedad, de esta nueva vida, de este nuevo nacimiento que todos nosotros podemos emprender, ha sido por medio del crecimiento, y esto es un énfasis que Pedro va a poner en esta carta, del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria, conocer a Cristo. Y Pedro nos dice: a medida que nosotros como iglesia avancemos en este conocimiento de Jesucristo, habremos de ver todas las bendiciones que hay en nuestra nueva vida, en la piedad. Y todo fue, el motor de todo esto es por su divino poder. Por su divino poder. Los versículos siguen señalando en una dirección. Amén.
El 4, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. A partir de ahora, el Señor nos habla por medio de Pedro, perdón, y nos dice de que ahora nosotros, al conocer a Jesucristo y al conocer la palabra, empezamos a disfrutar, como a usted le pasa cuando lee la palabra y empieza a leer acerca de esas promesas, que Él estará con nosotros, que Él nunca va a fallarnos, de que hay una promesa de ese cielo nuevo y de esa tierra nueva. Amén. Y aquel que tiene el Espíritu Santo en su vida y empieza a ver lo que la palabra nos habla, empieza a disfrutar de antemano. Y eso es una característica de aquellos que al nacer de nuevo, es lo que el Señor habla en Juan capítulo 3 y le dice que no hay manera que nosotros podamos ver el reino de Dios si no hemos nacido de nuevo. Y entonces ahora, cuando nosotros nacemos de nuevo, empezamos a ver el reino de nuestro amado Jesucristo. Entonces, estas promesas son parte de ese soberano que está sentado en el trono blanco. Y nosotros como hijos empezamos a disfrutar de aquello que todavía no llegó, pero que hoy por fe nosotros sabemos que está. Amén. Entonces, esas preciosas y grandísimas promesas, ¿por qué son tan grandes esas promesas? Por aquel que las dio, porque aquel que dio esas promesas es grande. Amén. Y esto nos da este privilegio de ser participantes de esa naturaleza divina. ¿Nos convierte en dioses? No significa que nosotros vamos a ser, a partir de ahora nos podemos comportar por el barrio como si fuesen dioses y le pedimos a todos que nos adoren. No se refiere a eso. Se refiere que ahora nosotros, habiendo sido, ¿cómo nos describe la palabra? Enemigos de Dios. Esos son algunos de los piropos que podemos encontrar. Y hijos de ira por naturaleza. Pero ahora Él nos adopta y somos hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios, Él nos hace partícipes de esta naturaleza divina. Y vamos a ir viendo cuáles son las características de esta naturaleza divina. La primera que vamos a encontrar es esta: habiendo huido de la corrupción. Ayuda mucho poder compartir lo que hemos aprendido, cuáles son los estados del hombre, los posibles estados del hombre que puede vivir. Todos hemos estado en el estado de pecado. Otro estado es el estado de redención. Y el estado de redención es cuando nosotros hemos llegado a Cristo y recibimos su perdón y Él nos lava con su sangre. Ese es el estado de redención. Después viene el estado de santificación. Es el proceso que todos estamos viviendo. Unos van más adelante, otros están más atrás, pero todos estamos en ese estado de santificación. Y luego viene un estado eterno, el estado de glorificación. Amén. Entonces, usted se encuentra aquí, en el estado de santificación. ¿Cómo lo sabe? Porque usted está huyendo de la corrupción del mundo. Esa es la característica del Hijo de Dios. Ya no tiene comunión con el pecado. Ya no se complace en la vieja vida. No se trata de definiciones, no se trata de identificarse externamente con instituciones o con personas o con líderes, sino se trata de un cambio de vida. Y usted, al ser hijo de Dios, se da cuenta porque lo que antes usted se complacía
en pecar, ahora cuando ve cómo pecan los demás, causa angustia. Esa es la obra que el Señor hace en nosotros por medio del Espíritu Santo. Dice esa última frase, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Estos elementos hay en donde nosotros antes habitábamos. Corrupción, mundo, concupiscencia. Concupiscencia, ese deseo desenfrenado por pecar, incontrolable. Es cuando las pasiones nos dominan y no pensamos, no estamos bajo nuestro intelecto, sino que estamos completamente dominados por los sentimientos, por las pasiones, por todo aquello en donde el Señor no ha puesto el orden natural, espiritual en nosotros. Y todo eso era de donde nosotros veníamos. Cada uno de nosotros sabe muy bien lo que significa la corrupción, es pecado. El mundo, lo que significa el mundo. El mundo no es simplemente donde nosotros estamos caminando, sino el sistema que el diablo implementó para esclavizarnos en el pecado y tenernos corrompidos por siempre. A causa, y esto es lo que más nos puede doler de toda esta definición, de la concupiscencia. Porque ese pecado, ¿dónde se cultiva? En el corazón de nosotros. Cuando estamos sin Dios, el caldo de cultivo del pecado no tiene la culpa el diablo, que siempre carga con todas nuestras acusaciones. Peco porque me gusta. Pero el Señor nos libró y ahora hemos huido de esa condición. Y lo que manifiesta la obra del Evangelio es lo que sigue diciendo el versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Y acá comienza a mostrar la obra virtuosa del Evangelio en cada hijo de Dios, operada por el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y podemos encontrar en cada una de esas cosas las definiciones de cada una de esas características que están en la vida del Hijo de Dios. No la vamos a explayar, pero solamente podemos hablar de la primera, la segunda. La virtud habla de una actitud personal a poder llevar nuestra vida a la perfección en todas las cosas. Queremos agradar en todo al Señor, en todo lo que hacemos en nuestro trabajo, en nuestra familia, en el laboratorio de nuestros pensamientos, en lo que nadie escucha, en lo que nadie sabe. Hay quienes que tienen el dominio de saber guardar lo que piensan, para bien o para mal, porque ahí se cultiva todas las cosas en donde uno se recrea, y es ahí en donde usted necesita tener la conciencia de cristiano, de entender que usted tiene una comunión, usted está aliado al Espíritu Santo, para que todo pensamiento quede cautivo a los pies de Cristo. Entonces, cuando su vida no comienza a fructificar o ha quedado estancada, uno sabe a dónde tiene que ir. Hay que ir a ese lugar y fijarse qué es lo que está pasando, qué ha quedado ahí, que ha truncado el crecimiento de nuestra vida. Hay algo que tenemos que quitar. Hay veces que quedan en nosotros pensamientos
costumbres, recuerdos de las cosas de que el capítulo 2 habla acerca de aquellos que se recrean, que están continuamente complaciéndose en cosas que no agradan a Dios. Y más adelante, si tenemos la oportunidad de leer por el tiempo, vamos a ver la efectividad de la libertad. Está en Cristo. Hermanos, si por alguna situación está viviendo en esta circunstancia, el Señor nos ha librado de todo pecado. De todo pecado. No hay pecado mayor que pueda vencer la efectividad de la obra que Cristo hizo en la cruz. El Señor nos ha librado del pecado que nosotros hemos hecho en el pasado, en el presente. Y si usted habrá de fallar en el futuro, si es que no llega a ser perfecto y habrá de fallar, el Señor tiene la efectividad de borrar, de limpiar todo pecado. Pero nosotros debemos acudir a nuestro Señor. Porque Él es el que ha hecho toda esa obra. La obra de redención es del Señor. El peregrinar de santificación es nuestro junto con el Espíritu Santo. Amén. Amén. Esto, sin seguir un poco, es lo que nos introduce Pedro al decir: nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Esta es la obra que el Señor ha hecho. Él es el que nos ha librado del mundo. Y les digo de que esto es así y es veraz. El versículo 16 nos habla de la convicción que tiene Pedro y nos dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Porque cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Pedro no encontró en internet algún cuento que le pareció lindo para compartir con la iglesia. Él vivió con Cristo. Él palpó la verdad directamente del Maestro. Él fue reprendido y santificado y encaminado y restaurado por el mismo Señor. No nos viene a contar una fábula, viene a contarnos lo más real que puede llegar a existir: Jesucristo. Amén. El capítulo 2 nos habla acerca de lo que Pedro viene a denunciar. El capítulo 2, verso 1, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Amén. Es ahí donde Él comienza a manifestar. Es el típico corazón de pastor. Muchas veces te va a encontrar que el 40% de la predicación va a ser acerca de una predicación positiva. ¿Qué significa? ¿A qué me refiero? Hacia todas las bendiciones y la obra que Dios nos bendice, lo que el Señor hace. Y después capaz que hay, en muchos casos, un gran porcentaje, un 60 o un 50% de predicación negativa. ¿Cuál es la predicación negativa? No algo malo, sino
empieza a hablar acerca de esto, las advertencias. Pero esos son los falsos profetas. No hagan esto, no hagan aquello, tengan cuidado, las advertencias. Por el celo, por el cuidado del peligro que puede correr aquel que no tiene el conocimiento completo de la verdad. Y eso es lo que Pedro interrumpe acerca de toda la obra de redención y de santificación y de las promesas que Pedro viene hablando para decirle, pero tengan cuidado, atentos, porque así como hubo falsos profetas, ahora entre ustedes hay falsos maestros. Y estos falsos maestros los van a llevar a una enseñanza que los va a corromper. Y usted y yo podemos mirar hoy el estado, la condición del Evangelio en el mundo. Y no podemos decir con libertad que es el mismo Evangelio de Jesucristo. Cada uno de nosotros puede ver de qué manera se ha adulterado la verdad, cómo lamentablemente dentro de la curiosidad, o como dice la palabra, el comezón de oír, y con la libertad que hoy hay de poder encontrar en línea cualquier tipo de predicación, o no sé si llamarse predicación, cualquier tipo de engaño maquillado diciendo que es verdad, que es el Evangelio. Entonces comienza las advertencias acerca de qué es lo que vamos a ver en aquellos que son falsos. Y el versículo 3 dice, capítulo 2, versículo 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿De qué nos dice este versículo? Todo aquel que no viene de parte del Señor va a manifestar su carnalidad, porque el Evangelio habrá de venir por medio del Espíritu. Pero todo aquel que no viene del Espíritu es imposible que pueda imitar al Espíritu, solo va a manifestar la carne. Ahora, si yo me congrego con el anhelo de alimentar mi carne, voy a estar satisfecho. Porque esa persona va a decir de que yo soy una cosa, soy otra, voy a alcanzar tal cosa, y bueno, no vamos a exponer mucho. Pero cuando comienza a alimentar lo que yo quiero oír, entonces voy a estar a gusto. ¿Qué es lo que viene a oír? ¿Qué es lo que quiero escuchar? ¿Qué es lo que quiero formarme en el Evangelio? Para la iglesia eso es fácil de saber. Solo lo que el Señor tiene para nosotros es puesto en su palabra. Todo lo que esté en la palabra habrá de ser para la iglesia, y lo que no esté en la palabra no es para nosotros. Las limitaciones para nosotros son claras y tenemos abundancia para poder conocer acerca de nuestro Dios. ¿Qué es lo que Pedro también sigue hablando acerca del conocimiento y del entendimiento? Pero ¿qué más me dice este versículo? Bueno, esto nos trae paz. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Qué nos dice estas dos frases? Hay un trono blanco y en el trono hay uno sentado. Y podrán rebelarse, podrán hablar sin temor contra él, podrán decir, así dice el Señor, y no es de su parte. Pero cuando sea la hora y nos llame a todos, habremos de rendir cuenta por cada palabra que habremos dicho. Y ellos que sin temor han expuesto la mentira como verdad, ya saben que su condenación no habrá de tardar.
Y acá hace una comparación Pedro, a partir del versículo 4, 5 en adelante, comienza como los apóstoles han hecho en las epístolas, y a nosotros, cuando leemos la palabra, nos habrá de traer paz. Y es la separación. Y dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, no los entregó a prisiones de oscuridad, al infierno los entregó, a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Hay un grupo de ángeles que, por decirlo de una forma, no vieron la luz del sol, están reservados en juicio. Y por orden de la palabra de Dios, de ese lugar no se pueden mover. Ese es el grado de autoridad y mucho más de lo que el Señor hace por medio de su palabra. El 5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Qué pasó con aquellos que no creyeron en el mensaje de Noé? Perecieron. Pero Dios, ¿qué hizo con Noé? Lo guardó. El Señor a los suyos los guardó, los reservó de ese juicio. El versículo 6, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Aquellos que se levantan en incredulidad y sin temor, el Señor tiene su juicio para ellos. Pero los que tienen la característica como Lot, que se afligen por la presencia del pecado, eso no es otra cosa que un hijo de Dios en medio del mundo. Y Dios libra y Dios guarda a los suyos. Dios es experto en fidelidad. El 9 nos dice eso. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y cuando Pedro acá nos dice, sabe librar el Señor a los piadosos, está hablando también que Él nos libra de este engaño. Porque este es el argumento, lo que está llevando Pedro, lo que está hablando. Está hablando acerca de la mentira, del falso evangelio, de las herejías. Y el Señor nos dice, el Señor sabe librar a los piadosos. Los piadosos no son aquellos que con su piedad ganaron el favor del Señor, sino que, habiendo nacido de nuevo, viven una vida piadosa porque es la naturaleza espiritual. No puedo decir que soy hijo de Dios si no llevo una vida acorde al Evangelio. Entonces, cuando el Señor habla de los piadosos, son aquellos que el Señor rescató, el Señor redimió, el Señor hizo nacer de nuevo y ahora por medio del Espíritu Santo andan en vida nueva. Amén. El versículo 10 al 13, vamos a leer un poco las características de cómo son estas personas. Llegando al 13, porque nos dice una frase que luego nos va a servir. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal
de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas. No se olvide esa frase. Quien, aunque mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Nosotros vivimos en este mundo y hay que tratar de filtrar, discernir un poco acerca de cuáles son los valores que nosotros priorizamos en nuestra vida, que, por decirlo de una forma, rescatamos del mundo. Cuando nosotros podemos empezar a ver que nos puede pasar alguna figura pública que no conoce al Señor, pero es un buen deportista, o es un buen artista, o es el político de mi preferencia, o es un líder que de alguna manera manifiesta algo que me agrada y que llama mi atención y que toma y ocupa mi tiempo. Bueno, acá están las características de esa clase de personas, que todos aquellos que están fuera del Señor, habiendo resistido a creer en el señorío de Jesucristo en algún grado, por más sutil que sea, vamos a encontrar que menosprecian el señorío. ¿Dios sigue estando en ese lugar? Como lo que desarrolla en el capítulo 3. ¿Se acordó de las promesas que Él hizo? Es aquel que crió todas las cosas y no es que se habrá olvidado de lo que prometió. Puede ser de que nosotros pongamos nuestros ojos en aquellos que menosprecian a nuestro Dios. Y ya en nuestro peregrinar cristiano tenemos que llegar a un punto de saber discernir a dónde ponemos nuestra mirada. Todas estas personas que se complacen en ese estado de maldad, es difícil que nos puedan bendecir. Amén. El versículo 19 trae una frase y ya pasamos al capítulo 3. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Aquel que no está en el Señor y dice tener algo bueno, su vida es una contradicción. No hay manera, no hay forma de encontrar que tenga una vida coherente si sin temor de Dios quiere manipular la verdad, porque es esclavo de la mentira en primer lugar. Necesitamos discernir, entender lo que Pedro nos dice, tener conocimiento. Pero para eso tenemos que tener lo que nos dice en el primer capítulo, conocimiento de nuestro Señor. El capítulo 3. Vamos a leer el versículo 21 y 22, que nos va a traer algo de claridad acerca de tal vez algunas cosas que podamos ver nosotros. Nos dice lo siguiente: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Amén. Hermano, estas personas nunca nacieron de nuevo. Estas personas no han conocido a Cristo. Pueden estar sentadas con nosotros, pueden decir que siguen al Señor, pero no hay vida espiritual, nunca la hubo. La incredulidad los domina.
Nosotros tenemos que tener en cuenta, presente, de que de la misma manera que nosotros hemos sido parte de una vida religiosa teniendo otros credos, de esa misma manera hay personas que hacen del Evangelio una religión y viven religiosamente. Aquellos que se presentan, lo que el Señor Jesucristo nos dice de aquellos que se habrán de presentar, dice, yo no los conozco, pero yo canté, yo diezmé, yo me congregué, yo fui parte del departamento, fuimos a los congresos, no te conozco. Pero yo me saqué, yo ya me voy enseguida, yo me saqué foto con el hermano fulano. Acá no estás, no sos parte. Y nosotros nos podemos decir con estos versículos, pero si estaban con nosotros, hermano, acá la palabra dice que ellos nunca han sido parte. No son parte. Usted puede decir, pero me saludaba con amor y me daba besos. No son parte de ese rebaño también. Habremos de verlo si Dios nos permite. Capítulo 3, versículo 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Más allá de si esta es se refiere a la primera epístola o a otra carta, que es un tema menor, lo que nosotros vamos a subrayar es lo que dice: despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Y eso es a lo que el Evangelio nos forma, nos lleva a que nuestro entendimiento, que es, esta palabra habla de un pensamiento profundo. Significa que nosotros estamos meditando y pensando en el Evangelio, en la palabra del Señor, en sus promesas, en sus advertencias, en todo lo que el Señor nos da en la palabra. Entonces Pedro dice, los animo, los exhorto, sigan en ese entendimiento en Cristo. Amén. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Pedro, en el primer capítulo, nos habló acerca de lo que el Señor hace con el Evangelio en nuestra vida. Luego nos habla acerca de la advertencia del engaño de aquellos que, diciendo que son del Evangelio, que son de Cristo, nunca han sido parte de Él. Y ahora, para volver a traernos a la verdad, Él nos lleva a la palabra, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, el mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Lo que nos habla de que cada uno de nosotros vayamos a la palabra en esa dirección, es la que el Señor nos deja en cada evangelio, en cada epístola, el consejo de Dios, el mandamiento del Señor. Después nos habla nuevamente de lo que ha pasado con esta gente. Y dice el versículo 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Dice, desde que el mundo es mundo, nada cambió. ¿A dónde sacan ustedes que va a venir Cristo? ¿Y cuál es la convicción que vos tenés para hablarle a los que te están negando de que Cristo habrá de volver? De que es ridículo pensar en esto. La iglesia siempre vuelve a la palabra porque ahí está el consejo de Dios y las promesas que siempre se han cumplido.
nos habla acerca de esa ignorancia. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y del agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, en los tiempos de Noé, que vuelve a citar. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, por la orden que Dios dio, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. La creación y los hombres impíos a juicio. Mas, oh amados, no ignoréis que esto para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos, como estos incrédulos, la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? El juicio de Dios es inminente y no hay nada en este mundo que habrá de pasar a ser parte de los cielos nuevos y la tierra nueva. Cuando el Señor limpia, hermano, no hay como Él. Hay muchas especulaciones de cómo habrá de ser, pero habrá cielo nuevo y tierra nueva. Y este juicio será para todo aquello que ha sido condenado desde el Génesis 3 hasta estos días por el pecado. Y el Señor, cuando venga, no tendrá contacto con nada que sea semejante al pecado. Y todo lo que ha sido contaminado por el pecado habrá de pasar por este juicio. Y cuando dice de que todas las obras que están en esta tierra habrán de ser quemadas, ¿qué es lo que nosotros sentimos? ¿Qué nos pasa con todo lo que nosotros nos hemos esforzado para tener lo nuestro, con lo que nos costó, en lo personal o como institución? ¿Hay alguna carga? ¿Será que hay algo que queda en este mundo que tenemos ganas de poder llevarlo? El versículo 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. La característica nuevamente del Hijo de Dios es que sus ojos no están puestos acá. La característica del Hijo de Dios es que están sus ojos puestos en su Señor. Porque ese Señor habrá de ser el que habrá de traer cielo nuevo y tierra nueva, para disfrutar de la comunión que tendrá con su amada iglesia, la cual, ¿a quién espera? A su amado. ¿Cómo espera la novia a su amado? Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. El versículo 13, que habíamos dicho que recordemos, decía: estos son inmundicias y manchas, lo opuesto, lo contrario. Cualquiera que anda en la conducta de aquel que está en incredulidad, hay inmundicia y hay mancha en su vida. Está contaminado por el pecado.
Pero aquel que es parte de la novia del Cordero tiene como característica sin mancha ni arruga. ¿Sabe por qué? Porque fue Cristo quien nos limpió, porque fue Cristo quien nos lavó y que Él nos presentará al Padre. Acá está la novia. Amén. ¿Es parte de esa novia? Hermanos, hasta aquí es lo que expone Pedro, o hasta aquí es lo que más o menos podemos hablar de lo que él nos puede llevar. Pero si hacemos un poco de memoria, y durante las noches y durante los domingos, los hermanos que estarán compartiendo van a estar pasando por todas las epístolas para hablar acerca de la concordancia de esta carta con las otras. Pero en esta noche, pensando en Pedro y viendo todo lo que él nos trajo, yo veo en Pedro algo, porque después de que él escribe esta carta, ¿sabe qué pasó al poco tiempo? Pedro parte. Pedro se va. Pero nos trajo a la memoria en toda esta carta algo que él aprendió de alguien con quien él pasó un tiempo. Vayamos a los evangelios. Lucas, capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 46 nos dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es aquel que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de esa casa. El conocimiento que nos habla Pedro es lo que el Señor enfatiza: todo aquel que oye mis palabras. El Señor es el que pone ese énfasis. Cuando el Maestro habla, nosotros callamos y prestamos atención, porque no hay desperdicio en una sola palabra que Él habrá de dar. El Señor usó a Moisés, a Samuel, a Daniel, a Pablo. Podemos deshacernos en halagos en los apóstoles, pero ahora habla Jesucristo. Y lo que Él tiene, no lo tienen sus alumnos. Toda la autoridad del Padre en sus palabras, porque Él solo vino a decir lo que el Padre le dio. Entonces, al escuchar a nuestro Señor, escuchamos a Dios hablando a nuestra vida. San Juan, capítulo 15. Son palabras que nosotros conocemos, pero que marcan la enseñanza que Pedro nos dio en su segunda epístola. Capítulo 15, verso 1, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Añadida a vuestra fe, virtud, pero tomado de Jesucristo. Mateo capítulo 7. Versículo 15. Nos dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.
han venido falsos profetas y habrá entre vosotros falsos maestros. El Señor nos dice, son lobos rapaces. Son lobos rapaces. La iglesia no se puede identificar, ni loar, ni aplaudir a aquellos que vienen para cosechar lo que solo puede recibir de la carne. La iglesia tiene que estar del lado de su Señor. Lucas capítulo 12. Del verso 1. Lucas 12, 1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que uno a otro se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y los que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Este Dios va a manifestar todo, nada quedará oculto. Y lo dice alguien que tiene autoridad, porque será el encargado aquel día de manifestar todo lo oculto. Y el Señor nos exhorta y nos anima con esta palabra, no solo a seguir a los fariseos, a aquellos que manifiestan esa levadura por hipocresía, sino a no transformarnos en uno de ellos. En no creer que merecemos algo en este Evangelio que siempre ha sido de Jesucristo. El Señor nos advierte para que tengamos una vida sana en Cristo. Amén. El capítulo 12, donde estamos, versículo 32, nos dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre les ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Lo que Pedro nos dice al decir, este mensaje no lo hemos recibido de cualquiera, sino de Jesucristo, aquel donde esa magnífica voz del cielo nos dice, este es mi Hijo amado. De este cielo Él nos habla, para que nosotros anhelemos estar en la morada de ese Padre, la que le enseñó nuestro Señor Jesucristo. San Juan 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pedro nos dice que la condenación no se tarda, el juicio no va a demorar. Y el Señor dice, yo ya he vencido al mundo. Una figura con esto. ¿Qué pasa cuando usted va al supermercado a comprar? ¿Qué se fija? El precio. Y otros también la fecha de vencimiento. ¿Y qué le atrae a usted de un mundo que está vencido desde el Génesis 3:15? Y este vencimiento tiene dos certificados: la crucifixión y la resurrección de Jesucristo. Está vencido. No hay atracción para nosotros. No pertenecemos a esto. Faraón le preguntó a Jacob, ¿cuántos años tenés? Los años de mi peregrinar. Los años de mi peregrinar. Le contestó Jacob, porque él sabía que no era parte de ese lugar. ¿Con qué se identifica?
Gracias al Señor. Mateo, capítulo 24. Versículo 35. Este es el tema que expone Pedro. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hay veces que necesitamos, cuando se nos nubla un poco la vista, un poco de incentivación. ¿Para qué seguir congregando? ¿Para qué servir? Este es nuestro Señor. Con esto nos debe bastar. Si usted necesita algo más, póngase de nuevo en la cola del nuevo nacimiento. Porque a la iglesia solo basta Jesucristo. El Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que a donde yo estoy, vosotros también estéis. La promesa. Ya Pedro no puede, ya no le alcanza. Todo lo que él nos dijo no puede alcanzar lo que Cristo nos expone. Su generosidad, la abundancia que hay en Él. Las características, las virtudes de la persona de Cristo son abundantes, insondables, eternas. Y Él, estando cerca de la hora de su sacrificio, dice, no se turben, no se turben. Sabiendo que iba a ser abandonado, traicionado, negado, no se turben. Entendiendo cuál era el propósito eterno que habría de cumplirse en nosotros por la eternidad. Una morada con Dios por la eternidad. Un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia. ¿Qué clase de justicia cree que es que morará en ese cielo y en esa tierra? Yo en este caso soy muy limitado. Yo no puedo ver otra cosa que a Jesucristo. No hay otra justicia. Si usted quiere ver otra justicia, tal vez esté buscando una reivindicación por todas las injusticias que usted vivió, por lo que sufrió, por lo que padeció. Y todos esperamos que se nos restaure. Hermano, de la misma manera que las parábolas hablan del reino de los cielos, y si no habla del reino de los cielos, ¿sabe de qué habla? Del Rey. No busquemos ahí a ver si estamos nosotros, porque no es así. Y cuando hablemos de justicia, solo hay uno que se lleva el reconocimiento de la real justicia eterna y eficaz: Jesucristo. Jesucristo. Capítulo 15, verso 18. Esto habla del carácter de nuestro Señor y de qué manera nosotros debemos tomar esta vida. Si el mundo os aborrece, sabe que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Tengan tranquilidad, tengan paz. Se sienten discriminados, se sienten aborrecidos. Es la que ha pasado conmigo y con aquellos que se habrán de identificar con el Señor.
Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Esa es nuestra porción, nuestro gozo. Hermano, estamos en un lugar en conflicto porque no pertenecemos a este lugar. Si usted quiere justicia en este lugar, en este tiempo, sentirse bien, de que las cosas estén en paz acá, preocúpese. No es el sentido común que usted tiene que tener como hijo de Dios. No pertenecemos más a este lugar. Todo aquel que se identifica con este lugar se está identificando con un mundo vencido, que no tiene más lugar delante de la presencia de Dios. Hermano, vamos a culminar leyendo las palabras de Mateo, capítulo 28. Estos versículos muestran que nuestro Señor, Él es el Dios de los absolutos. Él nos dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Lo que Pedro expone, en el cielo y en la tierra. Todo está bajo su poder. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el tema que también Pedro toma, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué dice eso el Señor? Porque el mundo tiene un fin. El mundo tiene un fin. El mundo tiene un fin. Y el saber eso a nosotros, ¿sabe qué nos causa? Esperanza. Había un tiempo en donde quizás cuando escuchaban y nos exponían y nos decían que el Señor venía en breve, muchos sentían temor o manifestaban, no sé, yo de pibe veía que se manifestaba el temor de que el Señor venga. Hermano, imagínese una novia escondiéndose porque viene el novio. Si la novia esa se esconde, porque ese no es el novio de ella. La novia de Jesucristo lo espera. La iglesia lo espera. Anhelamos a nuestro Señor y lo queremos ya. Amén. Oremos por eso. Esa tiene que ser la mentalidad de cada hijo de Dios. Queremos a nuestro Señor ahora. Como Él nos enseñó, porque también es parte de su enseñanza, venga tu reino. Venga tu reino. Tiene que ser parte de nuestras oraciones. Como también esa palabra olvidada de que pasó a ser, que está en la invitación a este aniversario. Maranata, nuestro Señor, nuestro amado, nuestro Cristo viene. Amén. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, te damos. Porque tú eres nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador, quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. Cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, ahora nos has dado vida en Cristo Jesús.
nosotros, hijos de ira por naturaleza, ahora adoptados